En esta clase vamos a desarrollar la fisiopatología de la inflamación. La inflamación es la respuesta de los tejidos vascularizados a infecciones y daño tisular, que tiene por objetivo atraer a células y moléculas de las defensas del huésped desde la circulación a sitios donde son necesarios para eliminar a los agentes ofensores. Es una respuesta del sistema inmune innato y es esencial para la supervivencia. Existen múltiples causas, como irritantes químicos, o daños físicos por calor o frío extremo o golpes, que generan necrosis tisular, y a la vez estas células necrosadas liberan moléculas que desencadenan una respuesta inflamatoria. También cuerpos extraños que pueden ingresar al organismo a través de heridas o infecciones bacterianas, virósicas, micóticas y toxinas microbianas desencadenan frecuentemente inflamación. Es importante destacar que existen respuestas inflamatorias inadecuadas del organismo a sustancias del medio ambiente, y eso se denominan alergias, y también reacciones inflamatorias al tejido del propio individuo, lo cual denominamos enfermedades autoinmunes. Estos son los denominados signos cardinales de la inflamación, y suceden a consecuencia de los cambios vasculares y del reclutamiento y la activación celular que se produce durante la inflamación. Y están el calor, que es por el aumento de temperatura, el rubor, debido al cambio de coloración que se va notando en la zona, tornándose de una coloración rojiza, el tumor por el aumento de tamaño de la zona debido al edema ocasionado por el exceso de traspaso del líquido por la extravasación del líquido, y el dolor por la liberación de sustancias que activan al sistema nervioso. Aquí tenemos una representación gráfica de una inflamación. Se nota la asimetría clara de los miembros inferiores a expensas del aumento de tamaño de la pierna izquierda. Se observa que está con una coloración rojiza y sería necesario un examen físico a fin de determinar si hay aumento de la temperatura y dolor, y que lo más probable es que sí tenga el paciente. La inflamación posee características claves que la definen. Primeramente es una respuesta inmediata, y dentro de ella hay una activación de cascada de proteínas, una activación del sistema del complemento, de la coagulación, de las quininas, del sistema fibrinolítico también, y liberación de señales que son las llamadas citoquinas. También podemos decir que es una respuesta localizada y limitada en el tiempo, porque existen mecanismos reguladores e inhibidores de la expansión, tanto celulares como moleculares, que es una respuesta integrada porque todo el organismo se involucra en la respuesta. Existe modificación del endotelio de los vasos, se observa interacción entre endotelio, plaquetas y leucocitos, y finalmente una fase de reparación con eliminación de células muertas por fagocitosis, cicatrización, modificación de matriz extracelular y angiogénesis. Vemos un esquema del proceso inflamatorio. Aquí los pasos fundamentales de la inflamación aguda. Esta se desencadena en unos minutos a horas, tiene una corta duración de un par de horas a unos días. Primeramente debe haber un reconocimiento del agente lesivo por parte de las células centinelas o fagocitos que se encuentran en el tejido. Posteriormente vemos cambios a nivel vascular. Hay una vasodilatación de la microvasculatura. Esta puede estar precedida por una vasoconstricción transitoria. Se ve posteriormente aumento del flujo sanguíneo, lo cual tiene una manifestación externa que es el rubor y el calor dentro de lo que denominamos los signos cardinales de la inflamación. Se produce también un aumento de la permeabilidad. Todo esto sucede con el objetivo de lograr un aumento del paso de proteínas plasmáticas y leucocitos al sitio infectado. Estando aquí las células, los neutrófilos principalmente, los reclutados, ellos posteriormente se activan con el objetivo de erradicar el agente lesivo mediante fagocitosis y otros procesos.
Son ayudados también por los macrófagos, los cuales tienen una reacción más tardía. Y este proceso es regulado en parte por citocinas antiinflamatorias como el factor de crecimiento beta o la interleucina 10, y también porque los leucocitos tienen una vida media corta y los mediadores inflamatorios se desactivan. Si el estado inflamatorio no se resuelve, si el agente lesivo no es erradicado, iríamos a un proceso de progresión de la inflamación para llegar a la inflamación crónica. En este estadio hay una mayor destrucción tisular, también hay presencia de linfocitos y mayormente de macrófagos, hay proliferación de vasos sanguíneos y posteriormente fibrosis. Puede durar varios meses. Vemos el tejido y aquí podemos detectar una herida a nivel superficial, la cual está permitiendo el ingreso de bacterias. Estas son reconocidas por células tipo mastocitos, macrófagos, podrían ser también células dendríticas, que poseen receptores especiales. En este caso, receptores para detectar microbios, que son los receptores tipo TOL, detectan los denominados PAMPs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos. También podrían detectar sustancias asociadas a daño celular como restos de ADN, ácido úrico, moléculas de ATP, que se denominan los DAMs, patrones moleculares asociados a daño celular. Posteriormente se activan las células. Aquí vemos que el mastocito se activa e inicia la liberación de la histamina, la cual se encontraba en reserva intracelularmente. La histamina con el objetivo de inducir la vasodilatación. También los macrófagos podrían liberar las citoquinas como la interleucina 1 o el factor de necrosis tumoral alfa, que poseen las propiedades de activar el endotelio, reclutar los leucocitos y otras acciones que estaremos viendo más adelante. Y se produce activación del sistema del complemento, especialmente de lo que son denominadas las anafilotoxinas C5A y C3A, que poseen efectos de vasodilatación, y el 5A posee además de efectos de quimiotaxis para los leucocitos. El proceso de reclutamiento de los neutrófilos posee varias etapas. Vemos una marginación hacia el tejido endotelial con un posterior rodamiento mediado por unas proteínas expresadas en el endotelio que son las denominadas selectinas, hasta que se produce una adhesión firme mediada por integrinas. Finalmente, la diapédesis con el objetivo de pasar al tejido lesionado. Vemos la participación de citoquinas como las interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, que son importantes para la expresión de las integrinas, y también participan activamente las anafilotoxinas, la histamina, las prostaglandinas y los leucotrienos. Otro mediador fundamental de la inflamación, que son los denominados eicosanoides. Estos derivan del ácido araquidónico, es un ácido graso componente de las membranas fosfolipídicas. Él es liberado de las membranas mediante la activación de una enzima denominada fosfolipasa 2. Se puede activar mediante estímulos físicos, daños químicos o por el componente C5A del complemento. Posteriormente, él es procesado, oxidado por unas enzimas para la producción de los denominados eicosanoides. Estos tienen otra vez múltiples funciones como vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, quimiotaxis, que estaremos viendo más adelante, pero tenemos un ejemplo de uno de ellos, que es el leucotrieno B4 liberado por el mastocito, el cual actúa como un quimioatrayente, se encuentra reclutando leucocitos, atrayendo a los neutrófilos al tejido endotelial para que hagan el paso
a través de los espacios que se van creando entre las células endoteliales vasculares para llegar finalmente al tejido lesionado y cumplir sus funciones. Vemos que también los monocitos, ellos realizan un paso a través del endotelio también, a través de los espacios libres que se van creando entre las células endoteliales, se transforman en macrófagos. Podemos ver las otras citocinas, ya citadas la interleucina 1, la histamina, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, liberada por los macrófagos, con efectos de quimiotaxis también, de vasodilatación, de aumento de la permeabilidad vascular. Y también va pasando fluido, líquido, van pasando proteínas, proteínas del complemento al tejido dañado. Y esta acumulación que se va formando de líquido, proteínas y células es lo que se denomina el exudado y sería lo que observaríamos como uno de los signos de la inflamación, que es el denominado tumor. Tumor, edema, ¿verdad? Si es que este exudado está con exceso de células de tipo neutrófilos, detritus celulares y también microbios, podemos denominarlo pus. También vemos el efecto de opsonización es cumplido por los componentes del complemento, el C3b, podría participar también otros. Y los principales mediadores de la inflamación, la histamina es una de las primeras en actuar, puede ser liberada por mastocitos, basófilos, plaquetas y produce dilatación de arteriolas y aumenta la permeabilidad de las vénulas. La serotonina tiene un efecto vasoconstrictor. Dentro del sistema de quininas está la bradiquinina, que produce un aumento de la permeabilidad vascular, contracción de músculo liso, dilatación de los vasos y participa en el dolor también. El sistema fibrinolítico se encarga de limitar el tamaño del coágulo y contribuye a la disolución posterior del mismo. El sistema del complemento participa en la quimiotaxis de leucocitos, opsonización y fagocitosis de microbios, muerte celular. Los metabolitos del ácido araquidónico participan en reacciones vasculares, en la vasodilatación, quimiotaxis de leucocitos y otras funciones. El factor activador de plaquetas, que es liberado por plaquetas, mastocitos neutrófilos, basófilos y otras células, participa en la agregación plaquetaria, la vasoconstricción, broncoconstricción también. Y el óxido nítrico, que participa en la muerte microbiana y a bajas dosis puede tener un efecto vasodilatador y de aumento de la permeabilidad vascular cuando es liberado por las propias células endoteliales vasculares. Un resumen de los principales mediadores implicados en la inflamación. Los que actúan en los vasos, primeramente los que producen aumento de la permeabilidad vascular, están la histamina, la bradiquinina, componentes del complemento como el C3A, C5A, leucotrienos, leucotrieno C4, leucotrieno D4, la prostaglandina E2, el óxido nítrico. Los que tienen un efecto vasoconstrictor son el tromboxano A2, los leucotrienos C y D. Ellos forman parte de los derivados del ácido araquidónico. También actúa la angiotensina 2. Los que producen aumento de la adhesión de células endoteliales pueden ser la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, las endotoxinas, el leucotrieno B4. Los mediadores implicados en la función de los fagocitos, los que participan en la proliferación de los precursores y reclutamiento a partir de la médula ósea, son los factores estimulantes de colonias, la interleucina 1, los que participan en la adherencia y aglutinación, está el C3 y la fibronectina, la IgG. La liberación de gránulos lisosomales está mediado por el C5A, la interleucina 8, el factor activador de plaquetas y otros. La formación de productos reactivos de oxígeno está mediado por el C5A, el factor de necrosis tumoral alfa,
factor activador de plaquetas, la fagocitosis, mediada por el C3b, fibronectina, el interferón gamma, la formación de granuloma, participa el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, los mediadores de la fiebre, que son las citocinas interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y el derivado del ácido araquidónico, que es la prostaglandina E2, los mediadores en el dolor, que es la prostaglandina E2 y la sustancia P, los factores quimiotácticos y activadores de las siguientes células con sus respectivos mediadores: el neutrófilo activado por la interleucina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, produce los mediadores que serían los radicales libres de oxígeno, el óxido nítrico, prostaglandinas, leucotrienos, el PAF y citoquinas. Los eosinófilos activados por la interleucina 5, el C5a, el MIP1, produce mediadores de las proteínas catiónicas, radicales libres de oxígeno, fosfolípidos, citoquinas. Los monocitos activados por el MCP1, el MIP1, con mediadores lipídicos y citoquinas. Los mastocitos basófilos por la interleucina 8, el MCP1, principalmente liberan histamina. Las plaquetas, que son liberadoras de serotonina y histamina. Al factor activador de plaquetas podemos atribuir múltiples funciones, como la provocación de la contracción del músculo liso, la provocación de la agregación de plaquetas, de granulación y liberación de serotonina, la estimulación del quimiotactismo y de granulación de neutrófilos. También aumenta la adhesión del mismo al endotelio, activa la producción de los derivados del ácido araquidónico a nivel de los macrófagos y neutrófilos también. Los metabolitos del ácido araquidónico, que son los eicosanoides, este ácido graso puede ser oxidado por diferentes enzimas. Si participan las enzimas de tipo ciclooxigenasa, se producen las prostaglandinas. Estas, a su vez, se subdividen en diferentes tipos. Están las producidas por los mastocitos y basófilos, que tienen un efecto de contracción del músculo liso y aumento de la permeabilidad vascular, como la prostaglandina D2 y la E2. También existen prostaglandinas producidas por monocitos, macrófagos y neutrófilos con funciones que inhiben las funciones de los linfocitos helper tipo 1. Se encuentra también la prostaciclina I2, liberada por el endotelio vascular, que tiene un efecto vasodilatador y también de inhibición de la agregación plaquetaria. Tener en cuenta que estas prostaglandinas en general participan activamente en el proceso del dolor y la fiebre de la inflamación. Cuando participa la enzima de tipo 5-lipoxigenasa, se producen leucotrienos. Y aquí tenemos el leucotrieno C4 y sus productos de degradación, el leucotrieno D4 y el E4. Son producidos abundantemente por mastocitos, se unen a receptores ubicados en el músculo liso, causan broncoconstricción prolongada, son productos que conducen al asma bronquial y se unen específicamente a receptores del músculo liso. También pueden ser producidas por neutrófilos, monocitos, macrófagos, etc. Vemos las citocinas que pueden llegar a producir los macrófagos. El macrófago se encarga de la fagocitación, degradación de bacterias. También puede ser activado por moléculas de un patógeno. Y vemos que libera la interleucina 1, la cual participa en la activación del endotelio, de los linfocitos, incrementa el acceso de células efectoras y también destrucción local de tejidos y participa en la fiebre. Se encuentra la interleucina 8, que es una quimiotaxina para leucocitos, incrementa el acceso de células efectoras, activa la unión con las integrinas. El factor de necrosis tumoral alfa también participa en la fiebre, activa el endotelio vascular, incrementa permeabilidad
conduce a edemas. La interleucina 6 activa linfocitos e incrementa la producción de anticuerpos. La interleucina 12 activa células natural killers e induce la diferenciación de células CD4 a T helper 1. La primera citoquina liberada en el sitio de inflamación es el factor de necrosis tumoral alfa, producida por macrófagos y células de tipo T, es inductora de mediadores de la inflamación, por ejemplo leucotrienos. Es activadora del endotelio vascular, sobre todo expresa las moléculas de adhesión para facilitar el reclutamiento de los neutrófilos de los leucocitos. Es un pirógeno endógeno directo y por inducción a la interleucina 1 aumenta la actividad de los osteoclastos, produce reabsorción ósea, induce la síntesis de proteínas de fase aguda, induce la síntesis de la interleucina 1 y de la interleucina 6. El factor de necrosis tumoral puede tener diferentes funciones de acuerdo a sus concentraciones. A cantidades bajas tiene efecto a nivel local, activando los leucocitos, aumentando la expresión de moléculas de adhesión por las células endoteliales, también a la liberación de quimiosinas de la interleucina 1. En cantidades moderadas tiene efectos sistémicos, induce la fiebre, induce la producción de proteínas de fase aguda por parte del hígado, estimula la médula ósea. En concentraciones elevadas tiene efectos a nivel cardiovascular, disminuyendo el gasto cardíaco, afecta la vasculatura, aumentando la trombogénesis, disminuye la resistencia vascular, a nivel hepático se produce hipoglicemia. También el factor de necrosis tumoral participa en el aumento del catabolismo proteico y en la supresión del apetito. Eso es lo que puede ser observado en situaciones inflamatorias extremas, como enfermedades inflamatorias crónicas o cáncer. Se ve un estado de caquexia, de atrofia muscular y anorexia. Otro de los mediadores fundamentales es la interleucina 1. Ella es inducida por lipopolisacáridos, proteínas del Staphylococcus aureus, partículas inertes, por el factor de necrosis tumoral, los interferones, el C5A, leucotrienos, factor activador de plaquetas. Es producida por macrófagos, células presentadoras, dendríticas, endoteliales, gliales, epiteliales. Y su síntesis es inhibida por la interleucina 4 y la interleucina 10. Sobre el sistema nervioso central, produce la fiebre y somnolencia, aumenta una marginación, movilización de neutrófilos, activación del endotelio vascular, es inductora de la síntesis de metaloproteasas, proteoglucanos y prostaglandinas por las células del tejido conjuntivo. Sobre los osteoclastos actúa aumentando la resorción ósea. También es inductora de proteínas de fase aguda. La interleucina 6, que es producida por los linfocitos T helper 2, por monocitos, macrófagos, células endoteliales epiteliales, osteoblastos, células del estroma de la médula ósea. Tiene un efecto principalmente de crecimiento y diferenciador de los linfocitos B, ayuda a la proliferación de los queratinocitos y también es un pirógeno endógeno. Es la principal inductora de las proteínas de fase aguda y actúa sinérgicamente con la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Vemos la interrelación que sucede entre las diferentes citoquinas en la inflamación, como el factor de necrosis tumoral es activado por los lipopolisacáridos, por la interleucina 3, el factor estimulante de colonias, el interferón gamma, pero puede ser inhibida por la interleucina 10, la interleucina 4, la interleucina 13, el factor de crecimiento transformador beta, y como estas citoquinas, la interleucina 1 y la interleucina 6, está interrelacionada también con el funcionamiento del factor de necrosis tumoral alfa. Si la inflamación no llega a contenerse a nivel local, ella puede progresar y ocasionando lo que se denomina el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica,
la respuesta de una sepsis, que es la afectación de la infección a nivel de la circulación en el torrente sanguíneo ya, y participan principalmente la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, también es importante la participación de la interleucina 6. Por último, están las proteínas de fase aguda, entre ellas la proteína C reactiva, el componente amiloide sérico A, el componente amiloide sérico P, que se pueden utilizar en la práctica como marcadores de inflamación también. Vemos ahora que tienen múltiples funciones que pueden tener las proteínas de fase aguda en el reclutamiento de células y proteínas plasmáticas, activación de proteínas del sistema de complemento, eliminación de restos celulares inmunocomplejos, reparación de la herida del daño tisular, limitación de la extensión del daño, bloqueo de hidrolasas de macrófagos y neutrófilos infiltrados. También participan en la recuperación de hierro e impedir a las bacterias el acceso al hierro del grupo hemo. Sería mediado por las proteínas de unión a metales. Si la inflamación no se resuelve, pasaríamos a lo que denominamos la inflamación crónica. Esta se diferencia en que tiene mayor cantidad de macrófagos, se ven los monocitos que van migrando de la circulación al tejido, se transforman en macrófagos, se van acumulando. En este ejemplo de tipo inflamatorio, que es el de tipo granulomatoso, los macrófagos que van acumulándose alrededor de la lesión se transforman en células epiteloides y luego en células gigantes también, con una producción de necrosis central. Hay una gran destrucción de tejido, puede haber intentos de reparación con angiogénesis y también posteriormente la fibrosis del tejido. Existen otras causas también de inflamación crónica, no solo por la no resolución de una inflamación aguda, sino que la exposición constante a agentes tóxicos o, por ejemplo, agentes endógenos, en el caso de la aterosclerosis, que es un trastorno en el cual se va depositando constantemente colesterol y otros lípidos a nivel del tejido vascular, y eso va generando un estado, una reacción inflamatoria que veremos más adelante las consecuencias que puede ir teniendo más adelante en el transcurso del año. Hemos visto que la inflamación tiene un objetivo protector, es un mecanismo de defensa del organismo, pero también puede tener implicancias en otros sistemas, puede tener unos efectos contraproducentes. Se ha visto que en el metabolismo lipídico, por ejemplo, cuando hay un exceso de ácidos grasos saturados, puede desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica. También en la hipertensión arterial se ve un estado inflamatorio, se ve un engrosamiento a nivel de las capas íntima e media de la vasculatura. Puede haber rigidez arterial, disfunción endotelial. En el metabolismo de la glucosa está publicado ya que el estado de hiperglicemia puede después desencadenar mecanismos de activación de la respuesta inflamatoria, también afectación del sistema de la coagulación, se ha visto que tiene relación con la inflamación. Y el papel que puede tener el factor de necrosis tumoral alfa en la inflamación se va describiendo cada vez más implicancias. Está descrito también que el tejido adiposo tiene un efecto inflamatorio, libera sustancias, puede liberar la leptina, por ejemplo, que promueve el efecto inflamatorio, disminuye la resistencia a la insulina. Hay cambios metabólicos que están implicados con el factor de necrosis tumoral en la dislipidemia y en la hipertensión arterial también.
Existe un estado patológico denominado inflamación sistémica de bajo nivel, que se ha visto que está implicado en un aumento de la morbilidad, aumento de la afectación del sistema cardiovascular, neurológico y otros. Y hay ciertos factores de riesgo que pueden incrementar este estado inflamatorio, como el sedentarismo, la alimentación desequilibrada, tabaquismo y otros factores. Y podemos ver estos factores de riesgo, los cuales incrementan el estado inflamatorio, como la obesidad, el tabaquismo, infecciones, consumo excesivo de grasas, especialmente grasas saturadas, y un factor protector que está descrito, que es la actividad física. Esto es unas implicancias de la inflamación que continuamente se está descubriendo nuevos mecanismos de cómo puede influir en patologías tanto metabólicas como infecciosas y agravar el estado de salud de la persona, que estaremos viendo más adelante.